Bendito Padre Celestial, bendito sea aquel que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. La gloria siempre, pues se ha dicho que la gloria siempre es para nuestro amado Dios. Aquel que nos creó del polvo de la tierra y nos dio soplo de vida. Y que por esa causa, esa bendita causa, es la que cada ser humano tiene vida. Porque tiene el soplo que Dios le dio. Y aún cuando uno muere, también Dios nos quita el soplo. Ya no hay respiración, ya no hay nada, porque Dios decidió que hasta ahí el ser humano acabara su vida aquí en la tierra. Y ahora empieza su vida eterna, ya sea en los cielos o en el infierno o en el lago de fuego. Ciertamente depende de cada uno de nosotros. Mira, ciertamente a veces decía, ya será de Dios. El mundo, lamentablemente hablamos a lo tonto. Y ya será de Dios si me voy al cielo o me voy al infierno. No es verdad. Eso no es cierto. Porque no depende de Dios el que nosotros nos vayamos al cielo o nos vayamos al infierno cuando vayamos a morir. Depende de nosotros. Depende de lo que cada ser humano vaya a decidir. Si decide pecar, pues al infierno se va a ir borracho, se va, si está tomado, lo atropellan o lo matan. Si está adulterando, se está prostituyendo una mujer o un hombre, o un homosexual, tiene relaciones sexuales con otro hombre, una lesbiana, están cometiendo pecado en el momento en el que van a morir, entonces quiere decir que mueres en pecado y al infierno te vas a ir a una vida eterna. Ciertamente es la realidad, no es culpa de Dios, no es porque Dios decidió, es porque cada uno de nosotros toma su decisión. Dice Dios que Él da libre albedrío. Él decide, Él te da el elegir, que tú elijas y que yo elija. No da el Señor, no nos obliga. A ninguno de nosotros que conocemos el Evangelio nos ha obligado Dios a nada. Desde el principio que el Señor nos ha predicado el Evangelio, a todos nosotros, aquellos que conocemos la palabra, y aun a ustedes que está el Señor predicándoles, dice en San Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde el que Él empezó a predicar el Evangelio, Jesucristo, dice que empezó a decir, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque Jesús había llegado, el reino, el Dios, los cielos. Jesús es el reino. Ha llegado, se ha acercado la venida. Yo soy el pase para entrar al cielo. Necesitas arrepentirte de tus pecados para que yo pueda llevarte a los cielos con el Padre Celestial. Entonces, ciertamente, Él nos ha anunciado a todos y nos sigue anunciando todos los días, tanto a ti como a mí, que debemos seguir arrepintiendo nuestros pecados diariamente para poder entrar al cielo. Porque el pecado nunca nos va a dejar entrar al cielo. El pecado es el pase para entrar al infierno. El pecado no es el pase a entrar al cielo, es la santidad. Es el que pidas perdón por tus pecados, por mis pecados. Es el alejarnos del pecado, de las blasfemias, de las prostituciones, de todo tipo de pecado que Dios nos muestra en su santa palabra, en la Biblia, escrita aquí, con su bendito Espíritu Santo, porque el mundo siempre se va a llenar de mentiras,
y siempre va a creer mentiras y quiere crearse mentiras de que está escrita por hombres la Biblia, porque ciertamente siempre va a mentir y a mentir Satanás. Y uno, pues ciertamente el ser humano siempre va a creer esas mentiras. ¿Por qué? Porque mientras no conozcamos nosotros y no leamos, no meditemos la palabra escrita en la Santa Biblia, pues siempre vamos a ser engañados por Satanás. Porque ciertamente cuando uno empieza a leer la Santa Biblia, a ver, a meditarla, a masticarla. Cuando tú masticas un chicle, lo masticas, lo dulce, lo sabroso que se siente, lo disfrutas. Empiezas a comprender aquella palabra que no entendías o que dices, oh, yo no sabía este tipo de cosas, yo no sabía esto de las religiones, de idolatría, de que los borrachos van a ir al infierno, de que las prostitutas, de que los homosexuales, mira que muchos homosexuales no conocen y muchos se han arrepentido. Me acuerdo de una predicación de unas muchachas que primero blasfemaban y decían cosas a un predicador que les estaba hablando del evangelio. Después, sentadas estaban escuchando a lo último la palabra bendita de Dios. Y es ahí donde se dieron cuenta que estaba mal. Aceptaron el que les anunciara la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, fíjate que Dios te enamora. Te va haciendo que tú te intereses más. Porque cuando tú tienes a un novio, una novia, la ves hablar, sonreír, platicas, te gusta estar con ella, conversas, te agrada lo que dice, te deleita su plática, quieres escucharla a cada momento, te gusta estar en compañía con ella, te enamora esa persona que después no quieres dejar de estar con esa persona. Imagínate, así es el Señor. Tú empiezas a buscar de Él en la Biblia y a buscar y más y va el Señor enamorándonos cada vez más con su bendita palabra, envolviéndonos y santificándonos, porque ciertamente toda palabra que está escrita en la Biblia es por eso que te va enamorando el Señor. Vas comprendiendo porque te vas santificando, quitando mentiras que ciertamente no a veces están en el mundo. Como por ejemplo los homosexuales que se decía, lesbianas, prostitutas y de todo tipo de pecado que en el mundo no se conoce que es pecado. Porque mientras no estudiemos la Santa Biblia, no se te predique el Evangelio, entonces ciertamente no se sabrá lo que es pecado. Por eso el Señor dice que Él vino y mientras Él no venía, no teníamos pecado. Pero ahora que vino, ahora sí somos pecadores. Ahora se nos descubrió el pecado a todos nosotros y nos hizo culpables, en cual tenemos una deuda con Dios por haber pecado. Y ciertamente esa deuda la pagó Jesucristo, en el cual tenemos esa gran oportunidad todos de arrepentirnos de todos nuestros pecados diariamente. Y ciertamente con la bendita palabra que Dios nos da, ella es la que nos ayuda a comprender y a entender y a darnos cuenta de nuestro pecado, de arrepentirnos de él, de alejarnos del pecado y de honrar a Dios, obedecerle, ya no ofenderlo,
Nos enseña la palabra bendita de mi Señor Jesucristo, así como estuvo enseñándole a los discípulos Jesucristo, así nos enseña a nosotros. Toda aquella persona que viene y medita y la palabra bendita del Señor en el caminar, va al Señor moldeándonos, va al Señor enseñándonos todo lo que debemos y lo que no debemos hacer, nuestros pecados, cómo quitarlos, cómo santificarnos, cómo honrarlo, porque eso es grato para el Señor, el que ciertamente uno lo honre, y honrar a Dios no solamente es de alabanza y gloria y honra, sino honrarlo en nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Honrarlo en la santidad es la que pide el Señor. ¿Por qué pide el Señor santidad? Porque santidad es la que necesitamos para poder entrar a los cielos. La santidad es estar limpio el corazón de cada persona. Esa es la santidad, es el Espíritu Santo el que Dios da cuando una persona se santifica, se limpia de todo pecado. Entonces, ciertamente el Señor nos da su bendita palabra a todos nosotros, para que seamos salvos. Por amor nos ha puesto este medio en el cual podemos anunciar su bendita palabra, la palabra de salvación, la palabra de gracia, de soberanía, de amor infinito de Dios hacia nosotros. Estas predicaciones, estas palabras benditas del Señor son de gran ayuda, de gran amor de Dios hacia nosotros y de glorificarse, de que Dios es muy bueno, aun siendo nosotros pecadores, aunque nosotros no merecemos absolutamente nada, porque ciertamente pues sabemos que el pecador no merece nada, pero aún Dios dice haya gracia. Ahora sí que tiene misericordia y se agrada de aquel que se arrepiente. Ciertamente Dios se agrada del que se arrepiente de sus pecados y se convierte, de aquel que empieza a honrarlo en la santidad, en sus ojos, su manera de hablar, de pensar, de ver, de sentir, de vestir, de todo. Porque ciertamente la santidad en el Señor no se basa solamente por dentro, sino por fuera. Tu corazón demuestra lo bueno que hay afuera de ti, en la manera cuando hablas, cuando tú ves, cuando tú oyes, cuando tú escuchas, cuando tú te vistes. Demuestra qué hay dentro de tu corazón. La santidad que tenía María, aquella que Dios utilizó, la madre de Jesús, era una mujer santa, una mujer pura de verdad. Y fue dichosa María, porque Dios pues la preparó, la santificó para que pudiera ella tener en el vientre al mismo Dios. Una mujer que era desposada, una mujer que se mantenía virgen espiritualmente por dentro, su corazón, pero también por fuera. Una mujer que se santificó y se mantuvo en santidad para que Dios la utilizara sin saber que Dios la iba a utilizar. Dios la estaba preparando en esa santidad tremenda, tenía que ser una santidad tremenda, porque ciertamente Dios no puede morar en maldad, y esta mujer tenía que ser muy santa. Pero aún siendo pecadora, ella se arrepentía de sus pecados. Y ciertamente el Señor es lo que quiere de todos nosotros. Nos arrepintemos y buscamos al Señor y nos santifiquemos cada día más. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te bendigo y te alabo, Padre.
Amén y amén.